Hola, mi nombre es Adalgisa Meneses, represento a la Universidad Metropolitana de Educación y Ciencias Tecnológicas en la cuarta jornada de innovación docente en el aula. Experiencias disruptivas de aprendizaje mediante didáctica tecnológica y formación integral en la era digital. Somos docentes de la Cátedra de Derecho Penal en esta universidad y vamos a compartir con ustedes esta actividad que nos permite también avanzar en el medio de aprendizaje tecnológico. Nuestro núcleo de discusión, el cambio como herramienta que facilita el aprendizaje en la educación superior. Área temática, la dinámica de estudio tradicional frente a los cambios de estructura global, libros versus realidad. Con esta experiencia disruptiva estamos tratando de llevar a los estudiantes al cambio de paradigmas tradicionales, que son el enseñar la parte dogmática, teórica, versus la realidad, que ellos vivan, que ellos sientan, toda esta actividad que tiene que ver con el derecho penal. Y para ello le acabamos de presentar una reseña de la experiencia. Este trabajo pedagógico se analiza como la experiencia disruptiva del aprendizaje, facilita el aprender a aprender, del estudiante de Derecho de la Universidad Metropolitana de Ciencias y Educación Tecnológica. El objetivo es cambiar la dogmática de los textos, el ejercicio del derecho, que aplica una estrategia experimental en 14 estudiantes que fueron y participaron en la presencialidad de las audiencias en el sistema penal acusatorio. Ellos previos revisaron, examinaron en el aula de clase los tipos de delitos y cuando fueron a las salas de audiencia pudieron evidenciar cómo es la parte teórica versus la realidad. Tras la asistencia después de la actividad, en las aulas de clase se hicieron diferentes talleres donde ellos pudieron de primera mano experimentar y compartir con sus compañeros todo lo que vivieron en aquellas aulas, en aquellas salas de audiencias. Este trabajo que se presenta se asocia con las siguientes palabras o frases claves. Derecho penal como la actividad principal de la clase. Educación disruptiva que le permita al estudiante o al profesor a innovar, que estén insertados con las nuevas tecnologías y adicional con las nuevas actividades que le permite evidenciar o vivir la realidad versus los libros. En una innovación educativa que tanto lo presentaba Ausberg como el modelo de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante descubre o percibe de primera mano eso que ve los libros, eso que percibe, eso que el educador le transmite. El aprendizaje significativo, basándonos en la teoría, es decir, en los códigos versus la práctica. Y eso lo pudieron ver en las salas de audiencia. Aprender a aprender. El abogado debe analizar, es nuestro norte, como docente, tratar de que estos estudiantes que van a ingresar a las carreras de derecho y que están inmersos en la misma aprendan a analizar. Bajo tal circunstancia, la enseñanza-aprendizaje de esta disciplina debe enfocarse hacia la innovación, dejando de lado los métodos obsoletos, como es decir, la dogmática tradicional, puesto que ni los alumnos de hoy ni las circunstancias actuales favorecen este estilo de instrucción. También porque nota que el alumno limita su conocimiento al manejo inherente del código cuando debe analizar el mismo. Es por ello que la educación universitaria hoy debe reemplazarse en muchos de sus dogmas de enseñanza. Deben dar paso a formas de instrucciones novedosas, inherentes y sobre todo reales, donde ellos puedan convivir e integrar no solo lo tecnológico, sino también lo que viven en la realidad. Es por eso que no debemos dejar de ver como docentes, como personas prácticas, el simplemente hablar de estas generaciones nuevas, hablamos de generaciones como Millennium, pero en este caso de generaciones que hablamos como la generación Z. Y es que estos jóvenes interesa el derecho penal, sienten una motivación de conocer a cabalidad esta disciplina, especialmente inherentes a la abogacía, o sea, con el perfil de formar un abogado que sea razonado, que ese abogado no solo vea la letra muerta, sino que vea su entorno, su realidad, y eso de percibirlo, de convivirlo, les permite agudizar todo su sentido. Esta implementación de lo teórico práctico
Es aquí donde surge la necesidad imperante de combinar la práctica con lo teórico, que no solo será el libro quien nos aporte el acervo académico, sino que esta cultura o esta generación Z necesita percibir la realidad. Justificación y pertinencia de nuestra investigación. Presencialmente, el sistema penal acusatorio, ellos pudieron coadyuvar el conocimiento teórico versus la realidad. O sea, evidenciando, viviendo, escuchando de primera mano lo que era el código, lo que es el Código Penal panameño, donde tipifica la estructura de comportamiento humano en una sociedad. Lo pudieron ver, lo pudieron percibir, pudieron escuchar. Gracias a todos y a cada uno de los participantes en los roles como juez, fiscal, defensa, que ellos pudieron evidenciar lo que decía el código versus la realidad. El material de estudio procura que el estudiante en la área de derecho penal maneje con certeza el cúmulo de aplicaciones de la jurisprudencia, el del inserta legal, versus una realidad. Justificación de la experiencia. Tal experimentación solo puede obtenerse por medio de trato directo, la práctica, el aprendizaje, el significativo, que aparece con la adquisición de estas realidades versus el código. El código señala la observancia de la ley y también cuando ellos van allá ven hasta dónde llega esa observancia de la ley y la observan de tal manera que también es humanista. Es decir, que más que todo de sancionar buscan es que el individuo en su momento pueda hacer los cambios necesarios. Entonces estamos formando a un abogado que puede entonces analizar su entorno y la realidad versus el código. Objetivos de la experiencia y referencias conceptuales. Dentro de nuestros objetivos estaba el desarrollar el aprendizaje significativo con relación al derecho, aprender a aprender el derecho penal en nuestra realidad. Dentro de los objetivos específicos, comprensión de las normas del proceso versus el sistema penal acusatorio. En este sentido, los estudiantes participaron de la presencialidad. Referencias conceptuales. A la luz del proceso enseñado el aprendizaje del derecho a nivel universitario, pues el docente pudo llevar al estudiante a una realidad y que él mismo pudiera comparar el sistema con las realidades. La innovación en el aula de clase permitió que el estudiante saliera del dogma estudiantil, o sea, de la misma referencia del documento, es decir, el Código Penal, a una realidad que le permitía observar y comparar todas las situaciones que daba el código versus la realidad. Esta realidad plantea una nueva visión del modo de enseñanza, es decir, la observación. Secuencias didácticas. En esta secuencia didáctica es la siguiente. Se distribuyeron a 14 estudiantes en pares en cada sala de audiencia y los mismos pudieron ver los tipos penales como homicidio, violencia doméstica, sexual, droga, hurto, entre otros. Al momento de ser partícipes, se convirtieron en observadores con objetividad, con pensamiento crítico. Estos estudiantes, apoyados por el Código de Inserta Legal Penal, pudieron comparar el desarrollo de cada uno de los roles, fiscal, indiciado o imputado, abogados, auxiliares, todos los que conforman este engranaje gubernamental que además le da la justicia a la sociedad. Los estudiantes participaron en diferentes mesas de trabajo una vez hecha la experiencia en las aulas de clase y de manera virtual, donde pudieron compartir las experiencias intercambiadas entre cada uno de ellos, porque cada uno vio distintos temas. Estas reflexiones sostuvieron pues la postura de que la observación es un arma suficiente para que el estudiante pueda entender toda la relación del derecho penal. Logros alcanzados a nivel docente y estudiantil son altamente significativos, pues corroboran nuestra premisa de aprendizaje significativo por medio de la práctica. Para el docente, el logro de la verdadera interacción entre la teoría y lo práctico, entre el libro y los hechos, utiliza de esta manera una herramienta poderosa de aprendizaje que ayuda a vivir o sustentar las vivencias de la realidad. Para el plano del docente sobresaliente, el aprendizaje significativo sobre la aplicación del derecho penal, dadas las
da la experiencia disruptiva de la actividad. Adicional, diferencias claras y definidas entre la práctica y los hechos reales. Reflexiones finales. Frente a los cambios que nos promete la disrupción como experiencia de aprendizaje, el modelo de educación de implementación que tiene el UMESIT, basado en el aprendizaje significativo y en el ciberhumanismo, los logros que facilitan la fusión del docente en la investigación y las TIC, la aplicación de la práctica durante el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje obteniendo positivos resultados. El significado, un factor transformador que hace que el estudiante sea conducido y además lo haga lo partícipe del ambiente social, político y cultural al cual conforman en su entorno. Con ustedes quiero compartir una galería de fotos que permite en ese momento, si observan, los estudiantes a pesar de la actividad tenían que mantener las reglas de bioseguridad, la mascarilla y todo eso, pero sus ojitos decían tanto, decían la emoción de haber estado viviendo esa actividad, sentirse ya abogados en un ejercicio totalmente parcial o al menos lo más cercano a la realidad, pero esos ojitos no tienen precio. Como una sala de audiencia con el desarrollo de un fiscal, un defensa, un juez y como finalizando la actividad, aquí la actividad en sí, como ellos compartieron todas y cada una de las actividades que se dieron y pudieron de alguna manera compartir las salas de audiencia, lo que hicieron cada uno de ellos. No quisiera terminar sin antes agradecer pues toda la oportunidad que se nos da de estar en las aulas de clase y compartir y facilitarle a los estudiantes esa enseñanza, esa vivencia y que el código ellos puedan interpretarlo de una manera real. Y con ello quedó evidenciado el alto poder de veniencia del pedagogía como curso innovador, complementario para el desarrollo óptimo de la clase, cuyo carácter tedioso, propio de la abundancia del material teórico, obliga a aplicar nuevas mejoras o estrategias para lograr alcanzar que esos estudiantes millennials Z llegar a los objetivos requeridos de que comprendan la belleza y de la materia. Con esto damos las gracias.